Feliz sábado para cada uno de nosotros en esta mañana, hermanos. Es un gusto cómo Dios nos da este día tan bonito. Miren, si ustedes ven la ventana, ven panorama, cuántos cuadros de paisajes, miren qué interesante y bonito está. Cuántas bendiciones Dios nos ha regalado en la semana, cuántas bendiciones nos regala ahora. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, como ya bien se ha dicho. Quiero invitarles en esta mañana a orar a nuestro Dios, así como estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu bendito nombre. Señor, sabemos que nos has traído a este lugar, sabemos que estás con nosotros, Señor, y te lo agradecemos. Cúbrenos con el manto de tu justicia, Señor, y que tu Santo Espíritu llene nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que busquemos en la palabra de nuestro Dios el libro de Marcos, capítulo 15. Libro de Marcos, capítulo 15. Estamos terminando este libro, estamos terminando el folleto de escuela sabática. Y gracias a Dios que nos permitió el tiempo, nos dio el interés y nos dio su bendición para poder entender, para poder descubrir, mira, para poder estar seguros de que el Señor Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para estar seguros que Dios nos ha acompañado, nos ha dado bendiciones muy especiales. En la segunda parte de este folleto encontramos a dónde va Cristo. Cristo va a la cruz, pero no se quedó ahí, sino Cristo resucitó, está en el cielo y próximo a venir por su pueblo. Cuántas cosas interesantes y bonitas. Marcos capítulo 15, leo versículo 42 en adelante. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Tienen ustedes algún comentario de estos textos que hemos leído? ¿No? ¿Alguno de ustedes, a usted, hermana? Dice que hay muchas controversias del cuerpo de Jesús. Muchos dicen que no murió, que se desmayó, Sí. que apareció su mellizo, que no era él el que resucitó. Entonces aquí veo claro por la escritura que está aquí escrito que sí murió, porque dice que Pilato dio el cuerpo a José. Esto me aclara que sí, realmente sí murió Cristo. Así es. Hay algunos detalles, hermanos, en el versículo que es necesario que entendamos. Ahorita vamos a hablar un poco y en una forma específica de la resurrección de Cristo. Pero hay algunos detalles, por ejemplo, miren, versículo 46. En versículo 42 está hablando de qué momento, en qué tiempo. El viernes en la noche. ¿Qué día es? Sábado. Versículo 46. Habla de José de Arimatea, dice el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. ¿Me hago entender lo que hay ahí o no? ¿Qué? Una sábana y era
Así es. ¿Vieron este detalle? ¿A Marcos no lo vio o no está de acuerdo? A ver. Vuelvo a hacer el comentario. Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Verso 46. El cual, refiriéndose a José, compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. En alguna ocasión, alguien les va a hacer esta pregunta. ¿Sí? Y por eso cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios, por eso cuando estudiamos el folleto de escuela sabática, cuando surjan estos detalles, ¿qué tenemos que hacer? Investigarlos. Y si me hacen la pregunta, ¿qué voy a contestar? Lo más importante, hermanos, lo más importante de esta semana es la resurrección de Cristo. Pero hay detalles que tenemos que saber, tenemos que entender para contestar con reverencia y mansedumbre a aquellos que nos demanden cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren, hermanos, una explicación bien sencillita, bien sencillita. Si analizan ustedes cómo es el idioma griego, comparado con el español que conocemos, es un idioma que está muy descompuesto, comparándolo con el español de nosotros. ¿Sí? Y aquellos que traducen del griego al español, bueno, van a encontrar que las frases no están en orden. Y si las frases no están en orden, tampoco están en orden los versículos. ¿Qué sucedería si en el versículo 42 dijera lo que dice el 46? ¿Me hago entender? ¿Sí? La sábana ya la había comprado antes de que se ocultara el sol, el viernes. Entonces, aún un enunciado, una oración de la gramática, una oración que conocemos en la escuela, en idioma griego, traducido para nosotros, está descompuesto. Esa es una de las razones por las que ha costado tanto a aquellos que han traducido del griego al español poner algunos textos y que hasta la fecha, bueno, sabemos que algunos textos no están con una traducción correcta. Pero esa es la razón, porque no es fácil traducir. Si no es fácil traducir del griego al español. ¿Entendimos, hermanos, esto? ¿Sí? Ok. Va a haber en algún momento alguien que dude, aún en nuestro tiempo, hermanos, de que el domingo es el primer día de la semana. Hasta hace meses atrás, semanas, tal vez años atrás, había gente, y no sé si todavía la haya, que aseguraba que el domingo era séptimo día de la semana. ¿Sí estamos conscientes? Sí. Y una de las razones para que nosotros demostrásemos que el sábado era el séptimo día y no el domingo, era un calendario. El calendario gregoriano que actualmente rige en la mayor parte del mundo. Y tú llevabas a una persona y le decías en el calendario, mira, ve ahí cuál es el séptimo día de la semana. Y la persona veía claramente que el séptimo día de la semana era el sábado y no el domingo. Hasta allí no había ningún problema. Pero ¿qué sucede hoy? Ya cambiaron los calendarios. Entonces ahora, para que tú demuestres con la Biblia que el sábado es el séptimo día, tienes que auxiliarte con la Biblia y tienes que auxiliarte con Marcos 16, versículo 9. ¿Sí? Ya no está el calendario, vamos a pensar todos los calendarios ya están descompuestos. Bueno, tienes que ir directamente a la Biblia. Marcos 16, versículo 9, que dice, habiendo pues
resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pongamos atención en esto, hermanos. ¿En qué día resucitó Cristo? Primer día de la semana. Tú le preguntas a cualquier católico, ¿sí? Oye, ¿en qué día resucitó Cristo? ¿Qué te va a decir? Pero tal vez te diga el primer día. Eso ya es fundamento para que tú le digas, bueno, si Cristo resucitó el primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo, ¿sí? Entonces, si el domingo es el primer día de la semana, el domingo no puede ser séptimo día de la semana. Hermanos, ¿me hago entender? ¿Sí? No está lejos el día en que tú y yo vamos a tener que dar fe de lo que nos decimos creer. Y es mejor que ahorita te vayas preparando, es mejor que ahorita nos vayamos preparando para cuando surjan estas cosas que dije. Actualmente ya no es tan fácil como antes. Llevabas a la gente un calendario, mira, ahí está, pero ahorita ya hay muchos calendarios que a propósito pusieron en el séptimo día, ¿qué día? Totalmente errado, hermano, totalmente errado. Muy bien. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé. Y en los evangelios aparecen muchas Marías. ¿No se han dado cuenta de eso? Sí. Y ahí va una pregunta que el católico a veces va a hacer. A ver, ¿me puedes tú decir por qué en los evangelios aparecen muchas Marías? Como queriendo decir, mira, cuando nosotros exaltamos a María, bueno, estamos en consonancia con la Biblia, ¿sí? Cuando esto llegara a suceder, tú investiga qué significa la palabra María. Y cuando tú investigas la palabra María, te vas a dar cuenta por qué en el tiempo de los apóstoles a muchas les llamaban Marías. ¿Sí? Solamente vamos a hablar de esto y nos vamos a la resurrección, ¿eh? La palabra María significa elegida por Dios. ¿Sí? Y ya hace alusión de una palabrita que está muy relacionada con María que se llama Miriam. Miriam significa exaltada. Y en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, ¿quién no le hubiera gustado que su hija fuera la elegida por Dios? Por eso a muchas les ponían el nombre de María. Además, que en el pueblo hebreo los nombres se les ponía de acuerdo a qué, al carácter que deseaban que tuvieran. A quien no le gustaba o le iba a gustar que su hija fuera exaltada. ¿Sí? Ese es una, hermanos, de otras explicaciones que ustedes deben de tener en mente para cuando venga alguna pregunta. Que si te hacen la pregunta y tú no la tienes en tu mente, no la tienes en tu computadora, vas a decir, oh, sí es cierto, sí es exaltada María por esto y por aquello. Hermanos, hay razones que a veces tenemos que escudriñar y tenerlas en mente. El Evangelio de Marcos capítulo 6, de una manera muy especial, nos está hablando de la resurrección de Cristo. Capítulo 16 de Marcos, de una manera muy especial, nos habla del sábado. ¿Se dieron cuenta de esto? Nos habla mucho del sábado. ¿Sí? Y entonces, hermanos, dice el versículo siguiente, versículo 2. Acordémonos que ya en el versículo 1 del capítulo 16 ya habló del sábado, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí empieza con eso, cuando pasó el día de reposo. Versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ahora, hermanos, miren, van ustedes a encontrar algunos hermanos con las mejores intenciones del mundo,
que les van a decir así: oye, ¿sabes tú que Cristo no resucitó en domingo? ¿Sabes tú que Cristo resucitó de la madrugada antes de que se acabara el sábado? ¿Sí se han encontrado con alguien así o no? No, bueno, se los adelanto, tal vez se encuentren con alguien así. Esto lo hacen para que salga la cuenta que ellos sacan de que a la mitad de la semana va a ser cortado. Y traen a Jesús de que muere desde días antes para que salga de acuerdo a la profecía que ellos tienen. Esa es la razón, ¿sí? Entonces, tú debes de estar por lo menos con la idea, cuando tengas que platicar con estas personas, la idea bíblica, no tu idea, no la idea de tu organización, no, la idea bíblica. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios? Versículo 2 sí se presta para esa interpretación. Notemos ahí lo que dice, miren. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Todo eso, hermanos, sí se presta para esta idea, porque si ustedes se dan cuenta, ahí no dice que resucitó el primer día. Ahí dice que ya cuando fueron, ya había resucitado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero en el versículo 9, ahí está, es de una forma clara, que Cristo resucita el primer día y no el séptimo día. ¿Sí? Esta es una estrategia del enemigo, porque nosotros hemos dicho, porque la Biblia así lo dice, que Cristo descansa el sábado en la tumba. Pero estas personas, al decir que resucita el séptimo día, ya están diciendo que no descansó. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bueno, entonces, son detallitos que a veces no les damos importancia, pero son importantes, como todo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos. Versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Qué sucedió con la resurrección de Cristo, hermano? No creían. Y lo más interesante es que Cristo en vida les había hablado alguna vez de la resurrección. Sí, muchas veces. Sí. Muchas veces, hermanos, les había anunciado que iba a resucitar, y Cristo hace algo bien importante, como todo lo que hizo él. Pero quiero destacar este punto. Les dice: miren, una vez que yo haya resucitado, nos vamos a ver allí en Galilea, allí los espero. ¿Sí o no? ¿Se les olvidó? Bueno, si se les olvidó, ahora llegan estas personas y les dicen: oigan, acuérdense, miren el mensaje. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. ¿Cómo? Os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Sí? ¿Creyeron al mensaje de estas personas? No. Hermanos, si en lugar de que esto se relacionara con la resurrección, se hubiera relacionado con otro tema, hubiera sido más fácil de creer. ¿Verdad que sí?
quiero que nos concentremos un poquitito, hermanos. Quiero que nos concentremos un poquito. El que fue crucificado ha resucitado. ¿Sí escuchamos la frase? El que fue crucificado ha resucitado. Aquí nos llega como una historia, pero en su momento fue ¿qué? Una experiencia. ¿Se acuerdan que vimos esto durante el trimestre? Sí. No me contesten la pregunta, simplemente analícenla. En este día, hermanos, que es 28 de septiembre del año 2024, ¿realmente tú estás seguro que Cristo resucitó? Dijimos, no me contesten. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes piensen, analicen. No vaya haciendo, hermanos, que esté pasando lo que pasó con los discípulos. No vaya haciendo que esté pasando esto. Hermanos, cuando Cristo les habló que iba a resucitar, si alguien le hubiera preguntado a los discípulos, oigan, ¿creen esto? ¿Qué hubieran dicho los discípulos? Ah, claro que sí. Pero sus hechos. Ahorita estamos hablando de la resurrección de Cristo, pero hay muchos temas que realmente nosotros hemos creído, valga la repetición, que hemos creído. Pero la verdad, hermanos, es otra. Y cuando venga la prueba o las pruebas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a dar cuenta que no hemos creído. El día de aquí a unos cuantos días, hermanos, lo voy a mencionar un ejemplo hipotético. El hermanito X que ahorita está aquí, a lo mejor ya se va, ya no va a estar con nosotros. Un hermanito que lo apreciamos, queremos, o una hermanita que apreciamos, la queremos. Muy consagrada la hermana. Lee mucho Biblia, mucho espíritu de profecía. Y lógicamente que si nosotros le preguntamos, oye, ¿tú crees esto y esto y esto relacionado con la iglesia? Va a decir sí. Pero si de aquí a 15 días se va, ¿qué va a pasar? ¿No creyó? Por eso, hermanos, tú y yo debiéramos de hacernos esa pregunta. ¿De veras creo en la resurrección de Cristo? ¿De veras crees en la resurrección de Cristo? Si en una forma honesta delante de Dios tu respuesta es sí, hermano, la honra y la gloria sea para Dios. Y los hechos se van a ver en tu vida, los hechos se van a ver en mi vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Era el mensaje difícil de entenderlo? Resucitó Cristo. Miren, hermanos, personas que hablan de la resurrección de Cristo emocionan a la gente porque les cuentan de tal manera la resurrección de Cristo que emocionan a la gente, hacen que la gente vea la resurrección en un futuro. Pero esas personas no la creen. Y no pensemos que es fácil creer en la resurrección. No pensemos que es fácil creer en la resurrección. Los discípulos, ¿quién les había hablado de la resurrección? Imagínense. Por eso, hermanos, este tema de la resurrección, no creamos que es fácil creerlo, disculpen la repetición. No es fácil. Si te hago la pregunta, ¿tú crees en la resurrección? Sin que tú lo pienses, nos vas a decir sí, pero tal vez si lo analizas más a fondo, a lo mejor no.
Y si no creemos en la resurrección, no vamos a esperar en la resurrección. Por eso la importancia de este tema, de que tú y yo creamos en Cristo y creamos en la resurrección, creamos que realmente resucitó. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a hacer tú? ¿Cómo la voy a hacer yo para que tu familia crea en la resurrección? ¿O no te interesaría que tu familia creyera en la resurrección? 3 etapas en la vida de Cristo. Nació, la vida de Cristo, ¿sí? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Cuál de las 3 etapas es la más importante? ¿Cuál será más importante? Las 3. Así es que puede ser que alguien crea en la número 1, la vida de Cristo. ¿Sí? No, estoy seguro que Cristo vivió. Estoy seguro que Cristo murió. Pero ¿qué pasa con la resurrección? Tal vez ya. Tal vez no. ¿Me hago entender? ¿Sí? A donde Cristo llegó, allá van a llegar sus creyentes. No llegó solamente a la cruz, sino a la resurrección. Ahora, ¿quiénes van a llegar allá? Los creyentes, los que creyeron. ¿Estarías tú dispuesto a dar tu vida? ¿Estaré yo dispuesto a dar mi vida si no creo en la resurrección? ¿Notan, hermanos, lo importante que es esto? Puede ser que tú creas en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, pero si no crees en la resurrección, lo más probable es que no estés dispuesto a dar tu vida. ¿Por qué? Porque si no crees en la resurrección, inconscientemente vas a decir, si Él no resucitó, yo tampoco. En la fe de Jesús hay una pregunta que dice, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Y la respuesta, ¿cuál es? La resurrección, basado en Primera de Corintios, ahí lo dice. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Bien, hermanos, hasta aquí, antes de avanzar, ¿tienen comentarios? Hay comentarios. Adelante. Sí, la razón por la que, bueno, una de las razones por las que la Escritura dice que los apóstoles o los discípulos no, cuando Cristo les decía tan claro que Sí. iba a morir y que era necesario que todas esas cosas pasaran, pero que al tercer día resucitarían, dice que los apóstoles escuchaban, pero que no les convenía esa verdad que Jesús les estaba diciendo, y porque sus esperanzas pues eran otras. En pocas palabras, oían, pero ese mensaje lo hacían a un lado porque no les gustaba. Entonces, pues entonces es una pregunta, bueno, ¿creemos, no creemos? Pues también tal vez deberíamos reflexionar si tal vez nuestras esperanzas sean esas, porque si nuestras esperanzas son mundanales o son otro tipo de visión de esperanza, tal vez sepamos que Cristo resucitó, tal vez sepamos que los salvos van a resucitar, pero si tenemos ese tipo de pensamientos, también estas verdades las vamos a hacer a un lado, y aunque digamos que creamos o según nosotros estemos seguros que creemos, tal vez la realidad no va a ser así. Hermanos, el asunto es serio, es muy serio. La semana, el tema es la resurrección de Cristo. ¿Ustedes lo vieron? Pero si en lugar de la resurrección de Cristo habláramos de la segunda venida de Cristo, ¿de veras la creemos? Ya dijo el hermano, y dije, es cierto. Hay verdades personales, esperanzas personales, que pueden ser estorbo para creer. Y textualmente recuerdo a una jovencita hace años que decía así, no, yo no creo en la segunda venida de Cristo porque yo primero tengo que estudiar. Y es más,
Yo no quiero que venga Cristo porque primero tengo que estudiar. Cuando tú escuchas a un joven o a un adulto, a un niño que hay algo más importante para él que la segunda venida de Cristo o la resurrección, hermano, que puede hacer poco en ese momento por él o por él. ¿Será que nuestra sociedad, será que la escuela, será que el trabajo, será que nuestra familia colabora para que nosotros creamos en la resurrección de Cristo o es un estorbo? Y qué difícil es, hermanos, pensar en una persona que le gusta poner estorbos atrás de la puerta de su casa. Sin embargo, en las cosas espirituales a veces lo hacemos. ¿Cómo se abre más fácil una puerta? ¿Cuando hay estorbos o cuando no hay estorbos? Cuando no hay estorbos. Qué ilógico sería que alguien amontone estorbos detrás de la puerta para que le cueste más trabajo abrirla. Qué difícil. Bueno, en la vida espiritual así lo hacemos. Hay estorbos. ¿Cuáles son esos estorbos? Pues esas esperanzas que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Habrá personas que a lo mejor, lo voy a decir así porque bueno, yo sé que aquí no hay, pero habrá personas que sus esperanzas son casarse. Habrá personas que sus esperanzas es tener mucho dinero. Habrá personas que sus esperanzas es ser famosos. Hermanos, esos son estorbos. Porque eso en lugar de que te ayude a creer en la resurrección de Cristo, en la segunda venida de Cristo, eso está impidiendo. Porque a ti no te conviene. No te gusta. Porque tus expectativas son otras. ¿Por qué será que hay tanta gente que te habla en contra de la segunda venida de Cristo? No le conviene, no le gusta, porque sus expectativas y esperanzas son totalmente diferentes y en esta tierra, así como los apóstoles. Ok, hermanos, otro punto. Si hay algún comentario, levanten la mano y tienen la palabra. Pero un punto que debe quedar en nuestra mente. Yasmín, ¿tú estás segura que Cristo resucitó? Sí, estás segura, ok. Sí sabes que hay muchas personas que dicen que los soldados se durmieron. Y que entonces cuando los soldados se durmieron, vinieron los apóstoles y ¿qué hicieron con el cuerpo? Se lo robaron. ¿Qué piensas de esa idea o de eso que se dijo? Pues que lo dijeron en su tiempo porque era lo que les convenía, o Ajá. sea, para sí mismo acomodar y mentirle al pueblo de que Jesucristo no había resucitado. O sea, pues ahora sí que hacer para que no creyeran las personas en que él había resucitado. Gracias. Dijeron los guardias así, Carmen. Ahorita va a ser Carmen la siguiente, ¿eh? Dijeron los guardias así. Nosotros nos dormimos. Y cuando estábamos dormidos, vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Esa fue la versión que dijeron los guardias. Ahora, ¿esto fue cierto, Carmen? No. ¿Por qué no pudo ser cierto esto? Tú. ¿Por qué no pudo ser cierto esto? Estaban cuidando, era lo más importante que estaban. Ok. Ok, bien. ¿Por qué no pudo ser cierto esto, Pat? Porque en ese tiempo a los soldados se les castigaba duramente por haber descuidado ese encargo que tenían. Y otra, dicen que esa piedra se movía solamente con 5 yuntas de huevo. Así es. Y unos discípulos, no, era imposible, o sea, es imposible. Lo que usted dijo está bien, ¿eh? Y que lo que dijo Pate está bien. Pero hay otras razones, hermano. Hay otras lógicas. Otras lógicas. Número 1. ¿Se puede dormir un soldado? Pero ¿todos?
Hay otras lógicas. Si ellos se durmieron, ¿cómo se dieron cuenta que los discípulos vinieron a robar? Hay otras lógicas. ¿Qué le hubieran hecho a un soldado por dormirse? Lo hubieran matado, porque a ellos no les hicieron nada. No menciona que los hayan castigado. Hermanos, tú y yo tenemos que ver esas lógicas, porque hoy en día hay gente que no cree que Cristo resucitó y te dice exactamente lo que decían los soldados, o dijeron los soldados en ese tiempo, y que las autoridades se encargaron de que esa noticia corriera. Ahora, esta información falsa posiblemente la tenga alguien de tu familia, y en su momento te la va a decir. Posiblemente esta información la encuentres cuando vas a dar un folleto, un libro. Esta información pero te van a confrontar con esta información. Y por eso tú tienes que ver los argumentos, las lógicas, para que le hagas entender a la gente, bueno, que eso no pudo ser verdad por ningún lado que lo miremos. No es suficiente que la persona diga, no, Cristo no resucitó. Vinieron los discípulos y se lo robaron. Y tú le digas, no, sí resucitó. No es que no, sí resucitó. Pero no hay explicación. Se necesita que haya explicación. No tanto por el bien tuyo, sino por el bien de la persona. Que le hagas pensar, no, fíjate que no lo había visto así. Fíjate que no lo había pensado así. Y si es honesto, va a decir, tienes razón. Hermanos, ¿se entiende esto? Bien. Imagínense el ambiente, hermanos. El primer día de la semana. ¿Cómo estaban los discípulos? Atemorizados. ¿Cómo debieran de haber estado? Felices. Terminó la... Sí. ¿Y a qué hora dijo la cita? Oigan, digo a tales horas o nada más. No, y si ya vamos, porque a lo mejor ya está allá. Bueno, hermano, cuando debieron de estar más felices, era cuando estaban más tristes. ¿Y a nosotros cómo nos pasa? Estaban encerrados, tenían miedo. En el Evangelio de Juan, encontramos ahí que estaban reunidos el primer día de la semana. Y más de una vez te van a decir, ¿ves cómo los discípulos se reunían el primer día de la semana? Pero ahí en ese mismo texto, y en esos mismos textos, dice cuál era la razón por la que estaban reunidos ese día. No dice que para adoración. No, por miedo a los judíos. Y bien atrancada la puerta, Sí. porque pensaban que así como habían matado a Cristo, también sí. a ellos les iba a tocar, por eso Así fueron a es. encerrar la aposento alto. Miren, hermanos, cuánta fe tenían los discípulos. ¿Se acuerdan que en lecciones pasadas vimos que decía ahí que los discípulos en tiempo de crisis demostraron su incredulidad? ¿Se acuerdan de esto? Eso quiere decir que a veces nosotros podemos estar en esa situación. Mientras no llega la crisis, parece que tenemos fe. Pero cuando llega la crisis, lo que vamos a mostrar que es nuestra incredulidad. Era lógico que tuvieran miedo. Era lógico que estuvieran tristes. Alegres, ya ves la cita con Cristo Jesús. ¿Y qué le vas a decir tú? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Y cómo será? ¿Será como antes? Oigan, ¿y qué tal si ahora viene ya muy diferente? Y ya ahora viene como Dios. ¿Cómo será? Sus palabras. ¿De qué nos va a hablar? ¿Cuál es el siguiente sermón? Hermanos, una buena noticia le dieron a Pedro. Porque para aquel entonces Pedro había negado a su maestro. Y lo más probable es que estaba lejos ya
de ser parte de los discípulos. Por eso el mensaje es, vayan y a Pedro. Qué buena noticia para Pedro. Tomaron en cuenta. Me dio otra oportunidad. Si había una persona, hermanos, que tenía que estar más feliz que todos los apóstoles, y parece que lo demostró, ¿eh? De veras, lo que sintió en ese momento Pedro, yo creo que es algo que difícilmente lo podemos nosotros entender o comprender. Difícilmente. Y ojalá nunca lo comprendamos. Sí, ¿se entiende por qué? Porque si lo llegamos a comprender, a lo mejor es que antes también habremos caído, negado. Hermanos, Pedro recibe una segunda oportunidad. Algunos de nosotros algún día hemos recibido, o han recibido, o van a recibir, o vamos a recibir una segunda oportunidad. Ahora, hermanos, miren, tenemos que ser bien honestos. ¿Era obligación de Dios darle una segunda oportunidad? ¿Hubiera sido correcto dentro del normal decir, no, mira, el mensaje, acuérdate, es para los discípulos, pero Pedro, acuérdate que eso hubiera sido normal, ¿sí o no? Sí, es más, hasta justo. Así es que, si tú algún día en la vida recibes una segunda oportunidad, hermano, y si antes eras una persona consagrada, ahora ¿qué se espera de ti? ¿Qué se espera de ti? Más consagrada. ¿Cuándo te vas a sentir más comprometido? ¿Antes o después de esa segunda oportunidad? Hermano, es una segunda oportunidad que tal vez Dios no se la ha dado a otras personas, pero en su amor te la da a ti. Y ojalá nadie piense así, pues entonces voy a hacer cosas para que cuando luego venga la segunda. Número uno, Dios no está obligado a darte una segunda oportunidad. Y si lo hiciéramos así, ya es con alivosía y ventaja. Y ahora, ¿quién nos asegura que así como le dio la segunda oportunidad a Pedro, nos la daría a nosotros? Imagínense cómo quedaríamos, esperando una segunda oportunidad y nunca. Por eso, hermanos, mientras tengamos vida, hemos de servir a nuestro Dios. Mientras tengamos vida, analicemos si hay algunas creencias bíblicas, pero que no creemos, pues. ¿Qué tan profundamente creemos la segunda venida? ¿Qué tan profundamente creemos el asunto de la resurrección? Y aquí voy a usar como adventista creencias que nunca debiéramos de hacer a un lado como adventistas. Como adventistas del séptimo día que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto crees tú en el santuario? ¿Cuánto crees tú en el mensaje de los tres ángeles? ¿Cuánto crees tú en la purificación del santuario? ¿Cuánto crees tú en el sábado? ¿Cuánto crees tú en la ley de Dios? Hermanos, adventistas del séptimo día que se les han olvidado o han cambiado estas doctrinas por otras, están en un grave peligro. Estamos en un grave peligro si no sabemos de estas doctrinas que es la base de los adventistas del séptimo día. La ley de Dios, ¿dónde está escrita? ¿De veras está escrita en tu mente? Ojalá que así sea. Cuando el Espíritu Santo mora en el cristiano, en el adventista, vive una vida, hermanos, como Cristo vivió. Así la vives tú, así la vivo yo.
Había algo en la vida de Cristo que estuviera en desacuerdo con Dios. Y hoy en día, si nos hacen la pregunta a nosotros, ¿hay en tu vida algo en la cual estás en desacuerdo con Dios? Hermanos, tal vez la respuesta sea sí. No es que yo no creo que Dios sea tan injusto. ¿Y quién te dijo que es injusto? Es que yo no entiendo a Dios cómo una persona está muriendo y Él no hace nada. ¿Está de acuerdo con Dios? Hermanos, ¿cuál es la pena en nuestros días para alguien que está en desacuerdo de una organización religiosa? ¿O no hay pena? Sí. Expulsión. Y avientan a toda la gente encima. A tus amigos te los separan. Porque es un delito grande que tú estés en desacuerdo con una organización religiosa. Ahora, piensa, cuál será la sanción para alguien que esté en desacuerdo con Dios? Recordamos que Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Si alguien se debe de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy. Por eso, hermano, si tú y yo no estamos en desacuerdo con Dios en nada, hermano, dale gracias a Dios y démosle gracias a Dios y vivamos para servirle. Cuando es así, Dios nos va a mandar a hacer una cosa y nosotros ¿cómo la vamos a hacer? Con gusto, con alegría, porque lo que te está diciendo es lo que tú quieres hacer, lo que te gusta hacer. ¿Sí me hago entender? Bien, hermanos, hay un comentario hasta aquí. Adelante, Marco. En esta semana pues sí me dio mucho en qué pensar acerca de esta parte del fundamento de mi fe. Personalmente hablo por mí acerca de cuánto creo en la resurrección. Realmente estoy dispuesto a, en dado caso, dar mi vida como la dieron otros hombres de la Edad Media que encontramos ahí en los capítulos del conflicto de los siglos. ¿Cómo es que ellos estaban dispuestos aún a dar su vida, morían con gozo, morían cantando? Ellos creían en la resurrección. Y decía uno de estos reformadores, que fue Juan Calvino: la muerte solo asusta a aquellos a quienes han puesto exclusivamente sus pensamientos en este mundo. Es a los únicos que asustan. E incluso el espíritu de profecía también, me quedo con esa gema que dice: para el cristiano la muerte es algo trivial. Cristo la consideró como de poca importancia. Entonces, pues yo digo, como dijo el padre del muchacho endemoniado: creo, ayuda a mi incredulidad. Es lo que puedo decir. Así es. Miren, hermanos, vamos a avanzar un poquito, pero hay cosas muy importantes que no podemos dejar pasar y que hay lecciones ahí para nosotros. Van dos mujeres al sepulcro. ¿Cuál es el problema que llevan? Ellas tienen un problema, están preocupadas, pero es un problema que ya Dios había resuelto. ¿Será que alguna vez nos pasa hacia nosotros? ¿O no? ¿Cuántas de las veces, sobre todo en la vida cristiana, tú te estás preocupando por cosas que ya Dios tiene resueltas? Ya Dios tiene resueltas las cosas. Y mira, ni por aquí. Uno tenía resuelto Dios el problema. ¿Se preocuparon, hermanos? Pues sí. Y en nuestra vida, más de una vez va a pasar así en las cosas terrenales. Pero más de una vez va a pasar en las cosas espirituales.
Habrá gente que se preocupa por la ley dominical. Y sí saben que ya Dios tiene resuelto el problema. No estoy diciendo que no se va a dar. Lo que estoy diciendo es que ya Dios tiene resuelto el problema. Y tiene el control de todo. ¿Cuál hubiera sido la reacción de estas mujeres? Ir pensando, ay, qué piedrota tan grande, ¿y qué no la va? ¿Cuál hubiera sido su mentalidad? Vamos al sepulcro. Seguramente ahorita cuando lleguemos, ya la piedra va a estar quitada. Hermanos, me hago entender. ¿Cuántas de las veces, hermano, le servimos a Dios de una manera mediocre por esta forma de pensar? Pensar en problemas que ya Dios tiene resueltos. Ocupar el tiempo en preocuparnos por cosas que ya Dios tiene resueltas. Dios ya tiene resueltas las preocupaciones que hoy nosotros tenemos, los problemas, la necesidad, ya tiene resuelto Dios todo. ¿Habrá algo en tu vida que Dios no tiene resuelto ya? Dios tiene resuelto todo. ¿Qué te corresponde hacer? ¿Qué me corresponde hacer? Dejarme guiar por el Espíritu Santo día con día. Si yo te preguntara ahorita, o si alguien me preguntara a mí, ¿qué vas a comer mañana? A lo mejor digo, no, pues no sé. Pero Dios lo sabe. Y tal vez en alguna parte hay personas que no tienen expectativas de tener algo que comer, pero Dios ya tiene resuelto el problema. Hermanos, ¿no será que a veces nos preocupamos de más? No, ¿o sí? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Cuando debieran de estar más felices, estaban tristes, estaban llorando. Eso lo estaban haciendo los discípulos, los que habían estado con Cristo, los que debieran de distinguirse por su fe, por la confianza tan grande en Dios. Estaban tristes, estaban llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué más dice ahí? No le creyeron. Hombre, hermanos, ¿cómo es posible? Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Se acuerdan que lo narra el Evangelio de Lucas? ¿Cómo iban aquellos? ¿Bien alegres? No, también iban tristes. ¿Iban con esperanza o sin esperanza? Sin esperanza. Nosotros esperábamos. Y entonces, ¿quién se les acerca? Cristo. Más de una vez cuando tú estés en situaciones difíciles, cuando hayas perdido la esperanza, cuando estés en situaciones duras, sin que tú te des cuenta, Cristo se va a acercar. Te va a hablar. Y te puede hablar por su Santo Espíritu, pero te puede hablar a través de un hermano. Voy a decir esto, hermanos. Te puede hablar a través de un mundano. ¿O no podrá? Te puede hablar a través de un pecador, de una pecadora. Y te va a consolar. ¿Qué problema tienes? Mira este. No te preocupes, mira. Esto va a pasar, mira, vamos a salir adelante. No, es que no tengo zapatos. No te preocupes, mira, yo te voy a comprar. Más de una vez esto va a pasar en tu vida. Va a venir desánimo. Va a haber cosas que Dios te dijo bien claramente, pero que tú no crees. No creíste. Pero con todo y eso,
Dios no desechó a los discípulos porque no creyeron en la resurrección. Con todo y esto, Dios les amaba tanto que no les mandó un mensaje de la resurrección, sino les mandó varios. Qué amor tan grande el de Dios. Si tú y yo le hablamos a una persona terrenalmente de algún asunto común terrenal, y ya le hablaste una vez, 2 veces, y resulta que no creyó, muchas de las veces que haces, ya vámonos, no creyó, déjalo. Te desesperas, me desespero, pero Dios no es así. Mira, no entendió de esta manera. Mira, ahora vamos a hacerle así. Es que no volvió a entender, no volvió a creer. Ah, bueno, mira, ahora vamos a hacer así. ¿Se acuerdan en aquella parábola? Que manda un siervo, el rey, ¿se acuerdan? Y luego, ¿qué hace? Manda otro, y finalmente manda al hijo. No una vez, varias veces. Cada vez que mandaban el mensaje, pues eran oportunidades. Y cada vez que tú y yo recibimos el mensaje, la invitación a una consagración, son oportunidades. Va a llegar el momento que fue la última, ¿no la aprovechaste? Sí. Hermanos, vamos a leer 1 Corintios 15 del 1 al 8. Y mientras leemos estos versículos, bueno, si hay alguien que tenga algún comentario, pues lo escuchamos. Y si se me olvida, hermanos, llévate en la mente esta pregunta. ¿Estoy seguro que Cristo es Dios? ¿Estoy seguro que Cristo murió? ¿Estoy seguro que Cristo resucitó? Hermanos, y si la respuesta a estas preguntas es sí, la honra y la gloria sea para Dios. Es más, tú puedes platicar con Dios sobre si realmente has creído en esto. Porque si tú y yo no hemos creído en esto, hermanos, no sirve de nada que creamos en la ley dominical, no sirve que creamos nada en los eventos que vienen, no nos sirve. Porque lo principal para tu salvación y mi salvación es que creamos en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Tú y yo debiéramos de creer en la resurrección de Cristo, hermanos. Mira lo que te voy a decir. Como si tú y yo hubiéramos visto con nuestros ojos cuando Cristo está resucitado. Así debiéramos de creerlo. Como experiencia, no como historia, como experiencia. Así debiéramos de creerlo. Hermanos, si así es ya, qué bueno. Perdón. Sí, así debiéramos de creerlo. 1 Corintios 15 del 1 al 8. ¿Quién la tiene que lo lea, por favor? Adelante, hermana. Miren la importancia que le da Pablo a esto, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, y después por los 12. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Gracias. Hermanos, ¿creen ustedes que Pablo creía firmemente en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo? Hermanos, esto constituía en Pablo el secreto para tener la vida que tuvo,
para vivir como vivió. Y cuando le llegaban pruebas terrenales, ¿cómo reaccionaba? Con gozo. ¿Se acuerdan? No nos acordamos. ¿Alguien de ustedes ha leído que apedrearon a Pablo varias veces? Lo dejaron como muerto. Estaba en la cárcel, con grillos, en el cepo, con un montón de frío. Hermanos, nunca dice la Biblia que la haya renegado. Si ustedes han visto algún texto, díganme, yo no lo he visto, de que Pablo haya renegado. Nunca renegó. ¿Dónde estaba su secreto? Creyó firmemente en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. ¿Cuál será tu secreto? ¿Cuál será mi secreto? Para que cuando te lleguen las pruebas, por grandes que sean, no reniegues. ¿Cuál será? El mismo. Creer en la vida de Cristo, creer en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Creer de tal manera de la resurrección de Cristo como si tú lo hubieras visto cuando está resucitando. De esa manera. ¿Hubieras tenido alguna duda si tú hubieras visto cómo Cristo resucita? No. Así también, por la fe. Tú viste, yo vi la resurrección de Cristo y no hay nada que nos aparte del amor de Cristo. ¿Ibas a decir algo, Marco? Dice que Sí. si no hemos creído, ha sido en vano. Entonces, que Dios nos ayude para realmente creer en estos tres aspectos tan interesantes, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Mira, hermano, si tú y yo creemos en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, solamente así vas a poder vivir una vida de Cristo. De lo contrario, cualquier cosa te va a nublar. Cualquier cosa te va a separar de Cristo. Cualquier cosa te va a dejar que ya no leas. Te va a alejar de la Biblia, te va a alejar de la oración. Pero ¿dónde está el punto central? No has creído en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Y tal vez hayas creído en su vida de Cristo. A lo mejor hasta en su muerte, pero ¿qué te falta? Creer en la resurrección. Hermanos, ¿qué será más fácil humanamente hablando, terrenalmente hablando? ¿Creer en la resurrección de Cristo o creer en la vida de Cristo? ¿Qué será más fácil? Terrenalmente hablando, en la vida de Cristo. ¿Sí? Hay muchos ateos que no quieren a Dios, pero creen en la vida de Cristo. Solamente que dicen así, bueno, fue un gran maestro. Creen en la vida de Cristo. Pero creer en la resurrección de Cristo, esto es algo exclusivo para el cristiano. Para los que son nacidos de nuevo. Para los que son convertidos. Es algo exclusivo para el adventista que está esperando la segunda venida de Cristo. Y más de una vez, los sábados, como iglesia, recordamos la vida de Cristo. Más de una vez como iglesia recordamos la muerte de Cristo y recordamos la resurrección de Cristo. ¿En qué día lo hacemos? El sábado. De todo el mensaje de estos 3 meses, hermanos, el centro es Cristo. Por eso termina esta lección con la convicción en cada uno de los miembros de que Cristo es el Hijo de Dios. De que Cristo es Dios, de que Cristo vivió, murió, pero no está en la cruz, sino está en el cielo. Y dentro de muy poco tiempo, menos de lo que nos imaginamos, tal vez venga por su pueblo que le espero. Hermanos, ¿hay algún comentario más? Adelante, Cristina. Sí. De Corintios 15 dice, Sí. Cristo se encontró con sus discípulos en Galilea después de su resurrección. En el tiempo señalado, unos 500 discípulos se reunieron en la ladera de la montaña.
Jesús de pronto apareció en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde vino ni cómo vino. Muchos de los presentes nunca lo habían visto antes, pero en sus manos y pies contemplaron las marcas de la crucifixión. Su semblante de él era como el rostro de Dios, y cuando lo vieron, lo adoraron. Amén. ¿Qué necesitas en tu vida, hermano, hermana? ¿Qué necesitas en tu vida para creer estas tres cosas? ¿Qué estorbos hay en tu vida que te han impedido creer en estas tres cosas? Piensa, analiza y coméntaselo a Dios. Porque si tú y yo no creemos estas tres cosas, hermanos, todo el demás conocimiento de nada va a ser. ¿No dice eso San Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿sí? Y creer en Cristo significa creer en su vida, creer en su muerte y creer en su resurrección. La salvación, ¿para quiénes será? Y no lo digo yo, sino para aquellos que creen. Aquellos que creen en Cristo, aquellos que creen en su vida, aquellos que creen en su muerte, pero creen también en su resurrección. Y están tan seguros de su resurrección como si ellos lo hubieran visto con esos ojos terrenales. Hermanos, Dios nos dé esa fe, Dios nos dé esa creencia, si no la tenemos ya, de creer en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, pero también en la resurrección de Cristo. Por eso cuando tú y yo nos toca entregar nuestra vida, si así Dios quiere, no le vas a dar tanta importancia, porque me la está quitando pero al rato Dios me la da. ¿Me hago entender? Ahorita estoy muriendo de enfermedad, pero al rato viene Cristo y me levanta. Es más, cuando me levante ya no me va a doler aquí, no me va a doler acá, no me va a doler. Tal vez este era el pensar de los reformadores. Tal vez era el pensar de aquellos que murieron alabando a Dios, glorificando a Dios. ¿Se acuerdan de Esteban? No ha habido un verdadero cristiano, hermanos. No ha habido un verdadero cristiano que muera renegando. No. Algunos murieron cantando, alabando a Dios, con gozo en su corazón. Habían matado a Jacobo y entonces la gente estaba feliz. Y entonces el apóstol Pedro estaba en la cárcel. ¿Su pensar cuál era? Así como mataron a Jacobo, pues ahora que amanezca también a mí. ¿Y saben que estaba durmiendo bien tranquilo? ¿Cuál era el secreto? El mismo de Pablo. Creía firmemente en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, pero creía también en la resurrección de Él. Pedro platicó con Cristo, anduvo con Cristo. Y ustedes dicen, pues por eso creyó en su vida. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que hizo, si ustedes se dan cuenta, no era fácil creer la resurrección, porque tampoco los discípulos con él la creyeron. Así es que bien, bueno, fue una bendición grande que vio, pero eso no era una garantía que creyera en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Hermano, ¿la Escritura ya decía de la resurrección de Cristo o no? Ya lo decía. Ya decía la resurrección de Cristo. Y no permitirás que tu santo vea corrupción. Ya hablaba de la resurrección. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermanos, y nos dé esa creencia de creer firmemente en momentos de prosperidad, en momentos de adversidad y hasta lo último de nuestra vida, en creer en la vida de Cristo, en creer en la muerte de Cristo, pero también creer en la resurrección de Cristo. Dios nos dé su Santo Espíritu.